Buen día, profesora. A continuación presentaré el trabajo Cronología de la tabla periódica. Y bueno, no sin antes proyectar la portada de mi trabajo. Mi nombre es Paulina Herrera Guerrero. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas. En esta ocasión expondré este trabajo para la materia de Química General 2 con NSR 39787 para el periodo de primavera 2021. Y bueno, el título del trabajo es Cronología de la tabla periódica. A continuación comenzaré con el siglo XVIII, no sin antes mencionar que en siglos posteriores los alquimistas y científicos descubrieron varios elementos. Tal vez bajo, en el ejemplo de los alquimistas, la idea de que algunas sustancias podían transformarse en oro. Y bueno, bajo estos pensamientos surge el descubrimiento, por ejemplo, del fósforo. Ante estos descubrimientos y ante la aparición de el término elemento químico, también aparece el químico Antoine Laurent Lavoisier, que en 1789, en su libro Tabla de los compuestos elementales, nos presenta la tabla de las sustancias simples, en la cual clasificó 33 elementos conocidos en su tiempo como no metales, formadores de ácidos en metales y formadores de sales. Dentro del mismo siglo y siguiendo la misma clasificación de Anton Laurent Lavoisier, Jacob Berzelius implantó el sistema de símbolos químicos que existe en la actualidad. Es decir que, bueno, aquí notamos que en vez de escribir toda la palabra del elemento, todo el nombre del elemento, Jacob Berzelius escribe de manera abreviada y práctica la letra mayúscula y con una letra minúscula el símbolo del elemento. Y bueno, este no siempre es el nombre en español, este es la abreviación del elemento descubierto en el idioma en el que se descubrió. Y bueno, también este científico sueco descubrió el cerio, el selenio y el torio. Y bueno, aquí tenemos encerrado un ejemplo de uno de los 3 elementos que descubrió este personaje. Y bueno, para el siglo XIX tenemos al químico Johann Dobenheimer, quien en 1829 plantea la posibilidad de agrupar los elementos en lo que denomina tríadas. Lo que pasa es que él observa que en ciertas agrupaciones de 3 elementos, estos comparten propiedades similares, además de que el elemento de en medio es aproximadamente el promedio de los 3 pesos atómicos de estos 3 elementos. Y bueno, a pesar de que varios científicos consideraban esta observación o esta aportación a la clasificación de la tabla periódica de este personaje como una coincidencia, para el siglo XIX, a mediados, se habían descubierto 20 tríadas aproximadamente. Lo que nos lleva en orden cronológico al químico Alexandre Émile Deguyer, que en 1862 propuso una clasificación de los elementos en una forma que llamó tornillo telúrico. Él propone que los elementos se clasifiquen en una superficie cilíndrica y que se comience a ordenar de manera creciente los elementos a partir de un ángulo de 45 grados. Es decir, que primero ordena al hidrógeno, después al litio, al berilio y consecutivamente los demás elementos de acuerdo a su peso atómico, y nos dice también que los elementos que se alinean, valga la redundancia, dentro de una línea vertical,
provocan lo que él llamó generatriz. A pesar de que en esta presentación posteriormente no veremos una clasificación igual a la que propone este personaje, la aportación más importante de él es que las propiedades de los elementos eran en función de su peso atómico, y esto es algo que él acertadamente observó. A continuación tenemos a John Alexander Reina Newlands, quien nos propone la ley de las octavas de Newlands. Él nos dice en 1864 que ordenando los elementos en orden creciente con respecto a su peso atómico, el octavo elemento tiene propiedades parecidas al primero, el noveno al segundo, etc. Igual que ocurre con las notas de una escala musical. Esto se puede ver en el ejemplo del sodio, es decir, el sodio sería el octavo elemento, quien tendría propiedades parecidas al litio y posteriormente el potasio al sodio, pero la comunidad científica dentro de la época del científico Newlands no consideraban relevante esta observación o esta aportación, ya que se atrevían a decir que era mejor ordenarlos alfabéticamente. Y bueno, en ese momento no se comprendía muy bien por qué se ordenaban de esta manera, y además porque él decía que estos elementos en estas filas compartían propiedades, hasta que surge la clasificación que a continuación veremos. A finales del siglo XIX encontramos a este personaje que es muy importante en la historia de la tabla periódica, llamado Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien entre 1868 y 1871 escribió su gran obra Principios de Química. En este libro expuso su primera versión de la tabla periódica, concretamente en 1869, y contenía aproximadamente 63 elementos. Esta organización en su primera versión de la tabla periódica se basó en el orden creciente de los pesos atómicos. Una de las aportaciones más interesantes y más relevantes que hizo Dmitri Ivanovich Mendeleev es que dejó huecos libres a elementos no descubiertos, y estos huecos libres se basaban en que sus pesos atómicos y propiedades estarían basados en las propiedades de los elementos vecinos. Los denominó ECA, que significa primero debajo, y seguido de el nombre del elemento del que en orden decreciente lo sucederían. Es decir, para el hueco libre debajo del aluminio, este nuevo elemento tendría propiedades basadas en propiedades del aluminio. Y bueno, esto nos lleva a las predicciones que más adelante veremos que hizo este personaje con respecto a estos 3 elementos nuevos que se descubrieron aproximadamente de 4 a 5 años más adelante. Es verdad decir que la tabla periódica de este personaje estaba constantemente revisada. La primera modificación fue en 1871, donde Mendeleev modificó el peso atómico de algunos de los elementos, ya que su tabla periódica así lo requería, y bueno, finalmente así lo hizo. En algunos modelos de la tabla periódica posteriores se tenían números enteros y no había decimales. Es por ello que modificó el peso atómico de algunos de los elementos. Además de que en las columnas verticales las agrupó así por sus propiedades periódicas,
y en las filas horizontales se ordenó por su peso atómico. Podemos ver que hay un incremento desde la izquierda hasta la derecha. Y bueno, no fue la única consideración el peso atómico, sino también la valencia de cada elemento. En 1875 se descubrió el galio, que sería el Eka-aluminio, por el químico Paul Lecoq. En 1879 se descubre el escandio, que sería el Eka-boro, por el químico Lars Nilsson. Y en 1886 el germanio, el Eka-silicio, por el químico Clemens Alexander Winkler. Estas son algunas de las modificaciones en los años posteriores sobre la primera versión de la tabla periódica de Mendeleev. Y bueno, aquí podemos ver los huecos que dejó y las predicciones de la masa atómica que tendría el elemento por descubrir. Para las predicciones de Mendeleev que se presentan aquí, notamos que son muy atinadas o muy cercanas a lo que se descubrió en el caso del galio, en el caso del escandio y en el caso del germanio. Sin embargo, bueno, lo único tal vez que diferencia es el nombre prácticamente y los decimales. Sin embargo, la tabla de 1871 tenía anomalías, ya que no había un lugar definido para el hidrógeno, no hay separación clara entre metales y no metales, no había previsto un lugar para los lactánidos ni los actínidos, y tampoco figuran en su tabla periódica los gases nobles, ya que estos todavía no habían sido descubiertos. Sin embargo, algunas aportaciones solucionaron principalmente este punto. En 1892, William Ramsay propuso introducir el grupo 0 para alojar a los gases nobles. Y Bohuslav Brauner en 1902 ayudó a ubicar las tierras raras al pie de la tabla periódica en la serie octava. Es decir, que William Ramsay en 1892 corrigió o ayudó a corregir esta anomalía de la tabla periódica de Mendeleev. Y aquí podemos ver el grupo 0. Y en 1902, Brauner ayudó a ubicar la octava serie, que es esta que vemos aquí. Y bueno, es importante mencionar que para el siglo XX se hicieron varios descubrimientos y varias aportaciones. Una de las más importantes fue la de Henry Moseley, ya que Henry Moseley decía que se podía saber el número atómico de un elemento a partir de una fórmula empírica, la cual es la siguiente, en donde la raíz cuadrada de los rayos X es igual a dos constantes que, bueno, multiplican y restan a la masa atómica del elemento. Entonces, en 1914, la ley de Moseley mostraba que la tabla periódica pasaba a ordenarse por el número atómico de protones o electrones de cada elemento, es decir, por el número atómico. Y esto explicaba por qué el argón estaba antes del potasio. Además de que en 1913, Frederick Soddy nos dice que, o afirmaba que todos los elementos sintéticos eran variedades de los elementos químicamente iguales. Proponía que los elementos pesados eran inestables, y que por esta razón puede comenzar un proceso espontáneo de desintegración atómica, donde desprende o se deshace de cierta masa. Con esto se refiere a los isótopos. Y bueno, en 1921 recibe un premio Nobel gracias a sus contribuciones al conocimiento de la química de las sustancias radiactivas e investigaciones acerca de los isótopos.